Bueno, seguimos entonces. Primer punto, ¿sí? La escritura de la Biblia y sus traducciones, ¿sí? La Biblia fue traducida y escrita por más o menos de entre 40 personajes en Génesis a Apocalipsis. Fueron más o menos 40 escritores que hubieron de la Biblia en más o menos un periodo de 1500 a 1600 años. Fueron los que en ese periodo de tiempo, de años, se escribió todos estos libros. La inspiración y la autoría de la Biblia, la inspiración y autoría comienza con el Pentateuco. Esos 5 primeros libros que el autor principal fue Moisés. Quería contarles que de ahí el nacimiento o la creación, cuando estuvo Adán, desde Adán al nacimiento de Moisés, hubieron entre 2474 años antes de Cristo a 2586 años. Fue el periodo más o menos que hubo desde Adán al nacimiento de Moisés. Esto quiero decirles que si Moisés fue el autor de los 5 primeros libros del Pentateuco, quiere decir que Dios le mostró y le reveló a Moisés todo lo que se había escrito, lo que se había hecho, sí, y vivido antes de que él naciese. Y Dios lo inspiró a él para que escribiese y se diera cuenta de todo lo que había pasado, de la creación, de lo de Noé, de muchas historias que pasaron y que él escribió en el Pentateuco. Entonces, solamente imaginar esa parte de todos los años que habían pasado y que Moisés fue el primer escritor que hubo, entonces podemos darnos cuenta que fue inspirado realmente por Dios todo esto, ¿sí? Porque si en Génesis nosotros tenemos el conocimiento de la creación y de la formación de los hombres y los animales y todo el planeta Tierra en sí, y Moisés todavía no estaba, entonces ¿quién le pudo haber dicho todo lo que había pasado? ¿Quién le dijo a Moisés todo lo que había pasado con Enoc? ¿Sí? ¿Quién era Enoc? ¿Quién fue Matusalén? ¿Quién fue todos estos grandes hombres antes de Noé? Y cuando Noé, el diluvio y todo esto, ¿quién le contó a Moisés? Tenemos que imaginarnos, alguien tuvo que haberle dicho. Pero si habían pasado más de 2000 años cuando Moisés empezó a escribir estos libros, entonces quiere decir que Dios le muestra a los hombres lo que Él hizo con su poder y poder nosotros plasmarlo en escrituras, ¿sí? Y hoy darnos cuenta de todo lo que grandes hombres hicieron por medio de otros hombres que se dejaron usar por el Señor para que dejaran un legado, para que hoy tú y yo podamos comprender y entender el poder del Señor. Amén. Amén. Hay algo allí, mi amor, antes Sí. de pasar al siguiente punto, algo como para completar esa parte, y es que al principio no existía la escritura, ¿no? Sino que se contaban, era la tradición oral. Ya. Entonces los que vivían estas experiencias le contaban a los hijos, por eso dice la palabra, y le hablarás a tus hijos por el camino y a tus hijos y a tus hijos, y les contarás las grandes y terribles cosas que sucedieron, acontecieron. Amén. Precisamente para que no se perdieran los acontecimientos y ya cuando llegaran a los escritores todo estuviera allí en la memoria y en la historia. Amén. Imagínense qué interesante ver entonces cómo la descendencia, el papá fue dejándole el legado a los hijos y luego estos hijos a sus hijos y los hijos a sus hijos, y eso fue una tradición que entonces entendemos ahora por qué Moisés empieza a preguntar y a indagar de todo lo que ha pasado, porque llegaron a él, a sus oídos,
acontecimientos, que entonces ya como él tenía más relación con Dios, entonces empieza a entender y a escribir entonces todo lo que había acontecido. Amén. La Biblia fue escrita en más o menos un periodo de 1500 a 1600 años. La Biblia fue escrita. Entonces yo me imagino que empezaron a escribir algunos hombres y dejando pergaminos, y luego fueron encontrados por otros hombres y que fueron llevándolos a cabo, ¿sí? Y a reunir todo esto. Fue escrita primero la Corá, ¿sí? Amén. Que se llevó, estaba en el idioma arameo, hebreo, en el hebreo. Y entonces fueron empezando de ahí para allá a traducirla entre esos mismos pueblos en hebreo, arameo y todos estos idiomas que habían en el presente, en la época, ¿sí? Entonces aquí vamos a empezar a ver todo cómo se fue desenlazando esto. Amén.